Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Nuestra querida Cineteca Nacional, un espacio fundamental para la cultura, para las artes en nuestro país, está llevando a cabo un proceso de transformación muy importante que le ha permitido crecer en infraestructura, nuevas sedes, también con acuerdos en las diferentes entidades federativas, nuevos proyectos también de preservación de sus acervos y por supuesto que esto le ha permitido crecer en cuanto pues asistentes justo a las salas cinematográficas. Sobre estos grandes proyectos, hoy tenemos el honor de que nos acompañe aquí en los estudios de TV UNAM, alguien muy querido, Nelson Carro. Él es el director de difusión y programación de la Cineteca Nacional. Antes de la entrevista, le invito a ver, como cada semana, hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con Viridiana Mondragón. El Instituto Federal de Telecomunicaciones publicó el anteproyecto de lineamientos para garantizar los derechos de las audiencias. Este documento, que estará en consulta pública, es consecuencia de un amparo que ganó la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, la AMDA, en contra de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en 2017. Sobre el anteproyecto, la presidenta de Observatel, Irene Levy, dijo en su columna en El Universal que este no garantiza plenamente los derechos de las audiencias porque la Suprema Corte de Justicia emitió otra sentencia en la que, a pesar de dar la razón a las y los senadores que impugnaron la reforma de 2017, no se revive los preceptos que estaban vigentes antes de la modificación de la ley. Levy dice que la Corte actuó así para no quedar mal con los empresarios de la radio y televisión a costa de los derechos que tenemos como audiencias. Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no aumentará los impuestos, expertos consideran pertinente hacer un ajuste a 2 pesos por litro en cada bebida azucarada, más los incrementos por inflación de cada año. Los beneficios que traería este incremento son diversos. En una simulación realizada por investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública y la Universidad de Harvard para proyectar el impacto del impuesto a 10 años, se calculó que así se evitarían 239.900 casos de obesidad y se podrían prevenir 61.340 casos de diabetes. Lo anterior lo destaca la periodista Kenia Velázquez en un reportaje publicado en el medio digital PopLab. En su investigación también revela la importancia de regular aún más la publicidad de comida chatarra destinada a niñas, niños y adolescentes, así como hacer campañas de prevención como la que se lanzó en Australia. En esta campaña se insta a jóvenes de 12 a 24 años a que dejen de consumir bebidas azucaradas, sustituyendo las imágenes seductoras que utilizan las refresqueras por otras más crudas para hacer reflexionar a los consumidores. Veamos el fragmento de uno de los anuncios de esta campaña australiana. El próximo sábado 27 de julio, TV UNAM retransmitirá el documental Convirtiéndose en los Beatles, que cuenta la historia de la influyente banda inglesa a través de entrevistas e imágenes de archivo. Convirtiéndose en los Beatles es una producción dirigida por Paul Clark y Chris Coway para la PBS, la red de televisión pública de Estados Unidos. Este documental ofrece una perspectiva íntima del cuarteto de Liverpool y que TV UNAM regala a sus audiencias con su retransmisión este sábado 27 de julio a las 20 horas. Hasta aquí algunas de las noticias más destacadas de la semana. Volvemos con Gabriel Sosa Plata con mucha más información aquí en Media 20.1. Muchísimas gracias a nuestra querida Viridiana Viri Mondragón por esta información. Y qué gran honor recibirte, Nelson Carro, aquí en TV UNAM. Yo te leía, Nelson. En fin, tú eres un referente fundamental en la crítica del cine y ya desde hace tiempo pues eres funcionario, servidor público allí en la Cineteca Nacional. Bienvenido. Gracias, es un honor para mí estar aquí. Muchísimas gracias, maestro. Platícanos este crecimiento que ha tenido tan importante. Estamos de alguna manera celebrando también todavía los 50 años de la Cineteca Nacional. Y lo están haciendo ahora sí que en grande, con esta nueva sede que está allá pues pegado a los estudios Churubusco. Exactamente. Mira, yo te diría
que ahora que estamos festejando los 50 años, hemos, digamos, reflexionado varias veces y lo que es la Cineteca hoy es la suma de los 50 años anteriores, ¿no? Yo diría que en la Cineteca ha habido una continuidad en el trabajo, digo, con las variaciones que siempre hay, que uno puede decir, en tal época estaba mejor, pero ha habido una continuidad, yo diría casi desde la creación. Cuando uno ve los programas de la Cineteca, la programación del año 74 y la programación actual, no hay una diferencia radical de concepto, digamos, ¿no? Entonces yo creo que la situación actual, digamos, el éxito actual es resultado de ese trabajo de 50 años, ¿no? Digo, no se forma un público de un día para otro, tú lo sabes, sí. Y el público, el millón de espectadores que van... Que cada año, ¿verdad? Cada año a la Cineteca, es más, ahora caímos, antes de la pandemia llegó a ser 1.300.000. Ese millón o ese 1.300.000 son el resultado de años de formación de público, de generaciones tras generaciones que fueron pasando por la Cineteca y evidentemente adaptarse a los cambios que se han dado en el cine y en la Ciudad de México, ¿no? Oye, y en la política, ¿no? Porque finalmente tú dices, maestro, hay una continuidad. No obstante que pasamos de gobiernos priistas, ¿no? Del Partido Único, después los gobiernos de la transición, después regresa el PRI, ahora tenemos un nuevo proyecto, el de la Cuarta Transformación, y ahí sigue efectivamente la Cineteca. Creo que ese es un gran logro. No, yo pienso que sí, porque lo que ha habido en Cineteca, sobre todo, es una, digamos, a lo largo de la historia, como una institucionalidad, ¿no? Es decir, la institución permanece haciendo su labor dedicado, por un lado, a la preservación del patrimonio audiovisual y por otro lado a la difusión de las obras más importantes del cine. Bueno, ¿cuáles son esas obras más importantes del cine? Bueno, siempre lo podemos discutir, pero hay una línea que es clara, ¿no? Esa línea y es la línea en la que se ha movido siempre la Cineteca, ¿no? El rescate o la difusión del cine de autor, del cine de expresión personal, de películas que de una u otra forma aportan algo al espectador más allá de hora y media o 2 horas de entretenimiento. En fin, creo que eso es una constante, sí, ¿no? Es un regocijo. Yo cuando era estudiante nos escapábamos a la Cineteca justo con los amigos, ¿no? Y era un día realmente de fiesta, y creo que para muchos de quienes asistimos a este foro también compartirán esta idea. Y quiero recalcar algo de lo que finalmente has dicho. O sea, nace en 1974 en el gobierno de Luis Echeverría, que Luis Echeverría en la historia aparece como un presidente, pues obviamente muy mal evaluado, calificado históricamente, pero en el campo de la comunicación y de los medios hizo cosas interesantes, entre ellas la Cineteca. Pero 50 años después hablábamos de este crecimiento y ahora de esta nueva Cineteca en Churubusco. Platícanos de cómo va este proyecto. Bueno, mira, el proyecto va muy bien, es una obra verdaderamente impresionante arquitectónica y va a ser inaugurada próximamente y sin duda, digo, ya tenemos entre Coyoacán y CNA 22 salas
con Chapultepec vamos a terminar con 30 salas. Es un enorme desafío, pero yo creo que a la larga el público va a responder y seguiremos creciendo, ¿no? Es importante además decir que en este momento la Cineteca, semana tras semana, se ubica en asistencia entre los complejos más importantes del país. Entre las salas comerciales, todo, siempre el segundo, tercero, cuarto o primero a veces es la Cineteca, ¿no? O sea, la Cineteca tiene una asistencia excepcional, incluso comparado con el cine más comercial, ¿no? O sea, si uno lo compara, por ejemplo, con Cinépolis y demás, la Cineteca está entre los primeros lugares. Qué interesante. De los, digamos, de las 1.200 salas del país, la Cineteca ocupa el segundo, el tercero, el primero, el cuarto, pero siempre está en esos lugares, ¿no? Porque efectivamente tiene un público muy fiel, un público que ahora también se volcó al Centro Nacional de las Artes. Hemos tenido en poco menos de un año, llevamos 9 meses y tenemos una asistencia pues, muy respetable. Entonces pienso que, digo, para el trabajo, por lo menos para lo que tiene que ver con la exhibición, el secreto es el público, ¿no? Claro. Y tenemos ese público. Tenemos ese público porque además yo decía las adecuaciones que ha tenido la Cineteca, y entre ellas ahora el espacio actual de Cineteca es un espacio mucho más amable, mucho más acogedor, con jardines, foro al aire libre, varios restaurantes, heladería, librería, cafetería. Eso lo vuelve como un lugar que atrae mucho al público. Sí. No solo es ver la película, es ver la película y disfrutar de un helado, de un vino, de una cerveza o de un libro, ¿no? Sí, es muy acogedor en Eso realidad. Es muy acogedor, sí, como no. Y aparte, llegar a la Cineteca es muy fácil, es muy sencillo, tiene un estacionamiento bastante amplio y eso facilita evidentemente quedarse ahí en la Cineteca. Entonces, antes de irnos al corte, nada más para concretar, es decir, la Cineteca que todos conocemos, esta Cineteca que abrieron ahí a un lado del CENAR, que antes llegó a ser de Cinépolis, ¿verdad? O de Cinemark, ya no me acuerdo. Cinemark originalmente y Cinemex después. Exactamente, sí. Que ahora y que está en diseño, se está terminando la Cineteca que estará en el Bosque de Chapultepec. Exactamente, en la 4ª sección de Chapultepec. Exactamente. Bueno, después del corte, maestro, y le decimos también a nuestra audiencia, nos gustaría saber también todos estos acuerdos de colaboración, sobre todo para quienes ven este programa en las diferentes entidades federativas, ahí cómo se ha venido trabajando con los gobiernos estatales para llevar cine de calidad, pues justo a todo nuestro país, porque tienen acuerdos muy importantes. Así que por favor, no se vaya. Hola, ¿te has preguntado por las situaciones que viven niñas, niños y adolescentes cuando su mamá, papá o alguien muy querido se encuentra en prisión? Hoy voy a hablarte sobre las consecuencias que enfrentan niñas, niños y adolescentes con algún referente privado de la libertad o NAPES para abreviar. El encarcelamiento de una madre o un padre siempre tiene un impacto negativo en sus hijas e hijos y les genera desde ira, tristeza, hasta enojo, vergüenza e incluso violencia. Esta experiencia cambia a las familias, sus relaciones y cómo protegen a las niñas, niños y adolescentes. Estar en contacto con el sistema de justicia penal afecta su desarrollo biológico, psicológico y espiritual, les coloca en situaciones de alta vulnerabilidad y les niega el principio del interés superior de la niñez.
Una consecuencia ocurre cuando las hijas e hijos de las personas encarceladas tienen que asumir nuevas responsabilidades no acordes con su etapa de desarrollo. Deben cuidar de sus hermanas y hermanos más pequeños y protegerles emocionalmente, lo cual afecta no solo su salud mental, sino que se expresa con depresión, ansiedad y estrés. En la escuela y la comunidad las cosas no son diferentes, ya que la estigmatización y malos tratos que viven se traducen en deserción escolar y marginación en sus localidades, lo cual en algunos casos les orilla a migrar por la fuerza. Desde la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, trabajamos con las autoridades para visibilizar la vulnerabilidad en la que viven las y los NAPES y para coordinar acciones para garantizar sus derechos. Recuerda, en los medios públicos y CIPINA promovemos los derechos de niñas, niños y adolescentes. Muchísimas gracias por continuar en Media 20.1. Estamos en una entrevista con el admirado Nelson Carro sobre estos proyectos de expansión de la Cineteca Nacional, este lugar que decíamos que es cálido, que da la bienvenida, que se la pasa a uno realmente muy bien para el disfrute de las películas, pero también siempre hay un tema ahí de convivencia, de reflexión, de análisis, que pocos espacios lo generan, maestro. Exactamente. Yo creo que uno de los atractivos de la Cineteca Nacional es la experiencia de asistir, ¿no? No solo la película, sino toda la experiencia que envuelve, digamos, a la visita, ¿no? Exactamente. Y bueno, decíamos que la Cineteca ha llevado acuerdos importantes con, tengo el dato que son alrededor de 25 sedes, así le podemos llamar, alternas en las diferentes entidades federativas. Sí, exactamente. La Cineteca desde hace tiempo viene expandiendo sus actividades, sobre todo con ciertos ciclos que ya son emblemáticos. Fundamental, la Muestra Internacional de Cine, que la Muestra Internacional de Cine existe desde antes de la Cineteca, desde el año 71. Bueno, la muestra circula por muchas ciudades. Cada muestra tiene 25, 30 sedes a lo largo de todo el país donde se exhiben. Y lo mismo pasa con el foro de la Cineteca también. Entonces, esas son digamos, las muestras que tienen mayor circulación. Hay otros ciclos que también que organizamos con diferentes instituciones, que también van, por ejemplo, Guadalajara, Monterrey, Tijuana y muchos otros lugares más, ¿no? Esto es, hay cinetecas, ¿no?, en diferentes entidades y es donde hacen estos acuerdos. Hay cinetecas y hay otras. Que son estatales, ¿no? Pertenecen son estatales, a los... exactamente. Lo único que es federal es el Secut de Tijuana, ¿no? Ahí sí, todos los demás son... Sí, que está en Secretaría de Cultura, ¿no? Exacto. También el Secut. Todos los demás son locales, instituciones locales, algunos son cinematecas, cinetecas, otros son universidades, pero tenemos una buena presencia, ¿no?, en todo el país. Claro. Maestro, supongo que debe ser muy complejo seleccionar las películas que se ofrecen, pues, a la audiencia. ¿Cómo llevan a cabo este proceso para la selección, pues no solo de las muestras, sino de lo que vemos cotidianamente en la Cineteca Nacional? Bueno, es complejo y no. Tiene una parte que, bueno, las películas se exhiben en festivales, tienen reseñas críticas, vemos nosotros screeners y hay distribuidores en México que traen películas. De todo eso vamos viendo y seleccionando. Quizás... ¿Tú lo haces, maestro? ¿Lo hace lo un hacemos equipo? en un equipo de programación, sí. Pero tú ahí tienes una voz importante, ¿no, maestro? No, sí, sin duda. Y lo más... Ahora, también
el principio, yo siempre digo, es como una carta a los Reyes Magos, ¿no? Uno dice, bueno, a ver, ¿qué queremos pasar? Queremos pasar la ganadora de Cannes y la ganadora de Berlín y la película tal y la que tuvo el bla, bla, bla. Y después eso hay que aterrizarlo para ver, bueno, ¿quién tiene esta película? ¿La tiene un distribuidor en México? ¿No la tiene? ¿La tiene un distribuidor internacional? Bueno, ¿qué quiere ese distribuidor internacional? ¿Negociamos, llegamos a un acuerdo, no llegamos a un acuerdo? ¿O esa película se fue directamente a una plataforma y no salió en cines? Bueno, ahí la perdimos, ¿no? O negociamos con la plata. Es un tema fundamentalmente de negociar, de ver dónde está, quién la tiene, cómo la podemos traer, que de alguna manera es un trabajo que lleva tiempo, pero deja también muchas satisfacciones, sobre pues, todo cuando no, podemos traer un ciclo que nos interesaba mucho y algunos, por ejemplo, para obtener un ciclo que buscábamos hay que trabajar mucho y ver y ir y venir. Hay otros que llegan casi de manera automática, ¿no? Sin hacer el menor esfuerzo. Entonces, bueno, el asunto es ir trabajando y viendo y lo que tiene que es un trabajo efectivamente de todos los días del año, porque la Cineteca trabaja todos los días, salvo el 24, 25 de diciembre y 31 son los únicos 3 días que estamos cerrados en el año, y todo el tiempo hay que estar renovando esa programación. Entonces, bueno, nosotros, digamos, no paramos, cada semana estrenamos 3, 4 películas, ya estamos viendo ahora la programación hasta prácticamente diciembre, y ya previendo qué propuestas hay para el año próximo. Entonces es un trabajo constante, ¿no? De todo lo que exhiben, maestro, ¿qué porcentaje es de producción nacional? Es alrededor, en este momento, como del 30% de los títulos son nacionales. Tenemos una gran cantidad de películas mexicanas que se están exhibiendo. Yo diría que prácticamente todas, salvo las más comerciales, que ni siquiera nos las ofrecen, ¿no? Es decir, algunas comedias románticas, pero son muy pocas, digo. Prácticamente todo el resto casi lo exhibimos, ¿no? Porque hay una producción importante, ¿no?, a nivel nacional, pero luego se quejan algunos productores que no tienen suficientes salas, pero la Cineteca tiene esa apertura. Sí, en general hay una enorme producción, hay una producción muy, muy grande. ¿Cuántas fueron el año pasado? Creo que casi 300, ¿no?, películas mexicanas. Son una cantidad enorme de películas, y además hay también películas muchas veces muy pequeñas, independientes, y a esas siempre le damos un espacio, ¿no? Creemos que más allá de la cantidad de público que vaya a ver cada película, es decir, lo importante es que cada película que exhibimos esté disponible para que el público pueda ir a verla, ¿no? De repente hay una película que van 30,000 personas. Claro. Y hay otra película que van 600 personas. Pero no importa. Los dos espectadores tienen el mismo derecho de ver esa película en las condiciones adecuadas. Entonces creo que eso es un poco
la apuesta de Cineteca, ¿no? Claro. Es decir, si uno quiere ver una película, sabe que ahí va a estar una buena cantidad de semanas y tiene la posibilidad de verla. Bueno, pues ahí está. Siempre la Cineteca Nacional tiene opciones diversas. Es realmente una posibilidad inmensa para el acercamiento no solo a la cinematografía nacional, sino lo mejor de la cinematografía internacional, y que pues participa en las selecciones de este gran equipo encabezado por Nelson Carro, y obviamente también un gran abrazo al director general Alejandro Pelayo. Muchísimas felicidades, maestro, por estos 50 años de la Cineteca Nacional y por todos estos proyectos. Muchísimas gracias. Ahí queda la invitación. Un gusto, maestro, mi admiración, como siempre, y mi agradecimiento para usted. Hasta la próxima semana.